Distinguidos colegas, vamos a iniciar el diálogo interactivo con la relatora especial sobre el derecho a la educación. La lista de oradores se cerrará en 15 minutos. Es un placer para mí darle la bienvenida a la titular del mandato, la señora Farida Shahid. Señora Shahid, le pido disculpas por ponerle inmediatamente bajo presión, pero adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Excelencias, distinguidas delegaciones, este año he decidido concentrarme en la seguridad como un elemento clave para el derecho a la educación. Este informe atiende el derecho a la seguridad en la educación fuera de las emergencias. Mi informe ante la Asamblea General de este año tratará sobre la educación en el conflicto armado. Los informes sobre ataques en centros educativos contra profesores, estudiantes, es alarmante. He liderado o suscrito comunicaciones y comunicados de prensa sobre la seguridad en la educación. Esto incluye bombardeos en escuelas en el contexto del conflicto armado, violencia de pandillas en las escuelas, ataques por parte de grupos armados, cierres de escuelas debido a la trata sexual, el reclutamiento forzado por parte de grupos armados o fuerzas de seguridad, arrestos, detenciones y otras represalias contra estudiantes y docentes por ejercer su libertad académica. Esto no abarca todas las dimensiones multifacéticas, la gravedad del aspecto de la seguridad en la educación. Las estadísticas revelan incidentes violentos, violencia de género, acoso, suicidio juvenil, problemas de salud mental, castigos corporales. Agradezco a quienes han respondido a mi convocatoria. Estos insumos que ustedes nos han proporcionado indican que la seguridad en la educación es un reto en todo el mundo. La educación de calidad, como lo ha dicho la Corte Suprema de la India, es fundamental para respetar el derecho a la educación. Y para que haya educación de calidad no puede haber amenazas sobre la seguridad de los niños. Propongo definir el derecho a la seguridad en la educación como el derecho de los docentes, estudiantes y el personal no docente de estar protegido de cualquier violación de su integridad física, sexual, psicoemocional, cualquier práctica que les pueda poner en peligro o que les impida tener relaciones sanas en el entorno educativo y fuera de él. Esto implica proteger a las personas de todos los peligros. Esto incluye los espacios en línea, fuera de línea, la protección contra la segregación, la discriminación. No se puede segregar, discriminar, asignar a las personas a ciertos grupos con futuros predeterminados, la asimilación forzada, los ataques contra su identidad o legados culturales. No se puede prohibir, restringir de manera abusiva las expresiones identitarias, históricas, lingüísticas en la educación. Esto puede crear un entorno de miedo y censura. Una educación basada en los derechos y bien gestionada puede mitigar estos peligros. Como ya tienen mi informe, voy a resaltar lo más importante. Todos deben sentirse seguros en la educación. Los estados y las partes interesadas tienen responsabilidades, deben tomarse en serio los casos de miedos expresados respecto a la seguridad en los centros educativos. El derecho a la educación implica que los estados tomen medidas progresivas con el máximo de recursos disponibles para lograr plenamente el derecho a la educación. Sin embargo, esta aplicación progresiva conlleva también obligaciones inmediatas como la necesidad de prohibir el castigo corporal en las escuelas, la seguridad de las escuelas contra los peligros impredecibles, como los desastres naturales, implica que las escuelas deben evitar tomar medidas o caer en la inacción de manera que se generen estos peligros. Lanzo una vez más un llamado para que no se socaven los derechos de los estudiantes. No puede haber un entorno hostil, intimidante. Cualquier medida que se tome para garantizar la seguridad física de los niños debe acompañarse con programas para atender las causas de raíz de la falta de seguridad, promover el mutuo respeto
respeto. Debemos encontrar un equilibrio entre la prevención y la represión. Todas las medidas de seguridad deben respetar los derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todo debe ser compatible con la naturaleza de los derechos y únicamente se deben adoptar medidas que tengan el objetivo de promover el bienestar general. La vigilancia ha tenido un efecto disuasorio profundo. Socava la comodidad de las personas, su capacidad de hacer preguntas, solicitar, compartir información. Impide el desarrollo de la identidad, el pensamiento independiente, promover el control en lugar del empoderamiento, va en contravía de la educación que se debe basar en la confianza, el agenciamiento personal, una búsqueda de saber, un espíritu crítico. Por eso es que pido que se prohíban las tecnologías de identificación facial en la educación. Anteriormente he denunciado las violaciones de la libertad académica en todo el mundo, violaciones contra profesores, investigadores, estudiantes. Desde la masacre de Israel en octubre de 2023, los relatores especiales hemos alzado la voz contra el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes estudiantes que expresan su solidaridad al pueblo palestino y que denuncian la respuesta militar de Israel, la expulsión de estudiantes, el despido de académicos, los llamados para que estos sean deportados, las amenazas de disolver asociaciones estudiantiles y sindicatos, las restricciones a las reuniones en las universidades son inaceptables. Los estudiantes judíos también tienen derecho a ser iguales y a sentirse seguros en la educación. Nos preocupa el creciente antisemitismo en las universidades. Recalco la importancia de tener debates en donde se promueva el entendimiento y la tolerancia. Debemos ser valientes a la hora de educar, pero al mismo tiempo debemos luchar contra el discurso del odio, los estereotipos negativos, incluidos los estereotipos contra judíos, musulmanes, palestinos y árabes. La seguridad es un fenómeno multidimensional y exige un enfoque que tenga en cuenta todos los peligros. Insto a las escuelas y a los estados a que firmen la Declaración sobre Escuelas Seguras y el marco de seguridad escolar integral. Es importante que participen todos los actores del entorno escolar en la creación de espacios seguros de aprendizaje. Los enfoques verticales descendentes no logran resultados. Este año visitamos Estados Unidos en mayo de 2024 y agradezco a los estados de Indiana y Colorado por facilitar la visita. Felicito a Estados Unidos por su marco normativo robusto que incluye protecciones de derechos civiles integrales. A pesar de la falta del derecho constitucional a la educación, una fortaleza del sistema es su diversidad, su flexibilidad. Existen muchos programas, vías de aprendizaje que responden a muchos intereses, estilos de aprendizaje, metas en materia de carrera. Sin embargo, la desigualdad persiste, sobre todo para las comunidades marginadas. Esto lo demuestra la financiación pública desigual, que se basa sobre todo en impuestos sobre la propiedad, las medidas punitivas que afectan sobre todo a los estudiantes mestizos y negros, el uso excesivo de pruebas normalizadas en las escuelas. Hay un apoyo en materia de salud mental insuficiente para los estudiantes, lo cual socava su bienestar y resultados de aprendizaje. Ha habido un efecto disuasorio respecto a las medidas punitivas, la censura de libros que socavan la libertad de expresión y la participación cívica. Insto a Estados Unidos a que reconozca de manera explícita la educación como derecho fundamental y a que ratifique los tratados básicos que tiene pendientes. Recomiendo que no se desmantele el Departamento de Educación, ya que desempeña una labor crítica. La educación es un bien público. La financiación debe garantizar el acceso a educación de calidad para todos, a la vez que respeta la libertad que tienen los padres de escoger
otras instituciones que no sean las escuelas tradicionales. Se debe brindar apoyo a las comunidades desfavorecidas, a los estudiantes con discapacidad para atender la desigualdad. El personal de las fuerzas del orden debe ser reemplazado con estrategias de salud mental en los centros educativos. Se debe remunerar de manera justa a los docentes, se deben mejorar las condiciones laborales, los sistemas de evaluación deben ser revisados. Desde que realicé mi visita, ha intensificado la injerencia en el sistema académico por parte del gobierno. El gobierno debe respetar la autonomía institucional, garantizar el pluralismo en el contexto educativo. Como parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Estados Unidos debe garantizar la libertad académica, la libertad de expresión y garantizar que las universidades protejan, en lugar de castigar, las manifestaciones pacíficas en concordancia con las normas internacionales de derechos humanos. Muchas gracias. Conforme a la práctica usual, empezaremos escuchando a los países concernidos. Doy la palabra primero a la